Entonces, ya terminamos de ver sistema de ecuaciones lineales. Vimos métodos directos, que fue el método de eliminación gaussiana, el método de factorización LU. Vimos métodos iterativos, como el método de Jacobi. Y así fue que entendimos ese comando solve que ya habíamos utilizado para resolver diferencias finitas, ese comando solve del Python, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Todo eso lo vamos a aplicar para los temas que siguen. El primer tema que sigue también es un tema de diferencias finitas, pero ya cuando la variable depende de la posición y del tiempo. Entonces vamos a empezar hoy resolviendo una ecuación bien sencilla que tenga esas dos variables y que sea de esta forma. La voy a hacer bien sencillita. Hay videos sobre esto en el aula digital, pero no importa, vamos a volver a grabar esto y vamos a volver a hacer un ejemplito bien sencillo para que ustedes entiendan bien. Pero repito, todos los videos bien detallados de este tema, yo los grabé ya y los subí al aula digital para que me hagan el favor y los estudien como refuerzo por lo menos. Entonces tenemos una ecuación de esta forma, por ejemplo. du dt igual a d2u dx2. Mire que esto ya significa que la variable u depende del tiempo y de la posición. Ya depende de x y t. ¿No? Una función u es función de dos variables, el tiempo y x, que son las variables independientes. Entonces, necesitamos unas condiciones de frontera. Por ejemplo, que en x igual a 0, u valga, no sé, que u valga 10. Y que en x igual a L, el otro extremo, a ver, u valga 1, por ejemplo. Esas son las dos condiciones de frontera que se necesitan para la variable x, porque como la derivada en x es de orden 2, necesitamos dos condiciones. Ahora tenemos también la derivada respecto al tiempo, entonces necesitamos una condición que se llama la condición inicial. Entonces, en el tiempo igual a 0, podemos conocer que el valor de u en el tiempo 0, en cada posición x, es un valor constante, por decir algo, digamos que vale 0. Entonces, a estas las llamamos las condiciones de frontera, y a esta la llamamos la condición inicial. Entonces, las condiciones de frontera son para las derivadas respecto a x, ¿cierto? ¿Qué pasa en x igual a 0? ¿Qué pasa en x igual a L? Y la condición inicial es qué pasa en el tiempo inicial, en el tiempo 0. Pues necesito conocer en el tiempo 0 el valor de u en todos los puntos que en este caso, para este ejemplo, vale 0. Entonces, cuando tenemos un problema planteado de esta manera, es un problema que depende de la posición y del tiempo, y necesitamos condiciones de frontera y la condición inicial. Si ustedes comparan con lo que ya hemos estudiado de diferencias finitas, pues en los problemas de diferencias finitas que ya hemos resuelto no teníamos esta derivada respecto al tiempo. Teníamos era derivada respecto a x, derivada respecto a y, pero no teníamos derivada respecto al tiempo. Entonces, en los problemas que veníamos solucionando en diferencias finitas, la variable u dependía de la posición, de x, de y y de z, pero no dependía del tiempo. En estos problemas que tienen derivadas temporales, la variable dependiente depende de la posición y del tiempo. Entonces eso nos obliga a tener condiciones de frontera para las derivadas respecto al espacio, respecto a x, respecto a y, respecto a z, que son estas dos condiciones de frontera. Y la condición inicial, pues, para la derivada respecto al tiempo. Entonces esto es un problema diferente a los que ya estamos acostumbrados a resolver, pero que también se resuelve mediante diferencias finitas. Entonces, lo primero pues que tenemos que hacer es la malla. Tenemos que hacer una malla de varios noditos, como hacíamos cuando estudiamos diferencia finita, ¿cierto? Digamos nodo 0, nodo 1, nodo 2, nodo
n-1, nodo n-2, porque tenemos un total de n nodos. Las distancias entre los nodos son delta de x, como ya habíamos hecho otras veces. Entonces, las coordenadas de los nodos, en este caso, las coordenadas serían x igual a 0, x igual a delta de x igual a 2 delta de x. O sea que para cualquier nodo i, la coordenada de cualquier nodo i sería... A ver, ¿qué me pasó aquí? Se borró la línea, vamos a volver a poner. Si este es el nodo i, la coordenada para ese nodo i sería i por delta de x, ¿cierto? La coordenada, pues recuerden que ya habíamos hablado de esto, no confundir el número del nodo con la coordenada que tiene ese nodo. Lo que viene ahora es, vamos a aplicar en los nodos internos, o sea, con i desde 1 hasta n-2, que son los nodos internos. En esos nodos internos vamos a aplicar pues, lo que habíamos aplicado siempre, la ecuación diferencial en esos nodos internos. Entonces la ecuación diferencial dice, en cada nodo hay que aplicar esa ecuación. Entonces, vamos a empezar por este lado izquierdo, que el lado derecho que es, digamos, el que ya sabemos hacer. Sería la segunda derivada respecto a x, que sería u en el punto i más 1, menos 2 veces u en el punto i, más 2 veces más, perdón, más u en el punto i menos 1, más u en el punto i menos 1, el de la izquierda. Todo esto dividido delta de x al cuadrado. Eso es esto que acabamos de hacer aquí, esto todo es la segunda derivada de u con respecto a x, que ya la habíamos aprendido a hacer por diferencias finitas. Ahora, tenemos que hacer esta otra derivada, que ya es respecto al tiempo con diferencias finitas. Entonces, ahí necesitamos poner un superíndice. Por ejemplo, u sub j más 1 menos u sub j sobre el delta de t. O sea, hacemos la derivada, esta es la derivada de u respecto al tiempo, pero descentrada en el tiempo. Aquí el superíndice j significa el tiempo, es decir, aquí tenemos la u en el tiempo futuro menos el valor de u en el tiempo presente. Pero entonces, ¿en qué nodo? ¿En qué punto estamos haciendo esta derivada? Como esta ecuación la estamos aplicando en cada uno de los puntos internos, entonces esta derivada la estamos haciendo en el punto i. Porque recuerden que estamos aplicando en cada punto interno, en cada punto i de los puntos internos, estamos aplicando la ecuación diferencial. La ecuación diferencial nos dice la derivada de u respecto al tiempo. ¿En qué punto? En el punto i. Ahora, ¿qué nos dice esta derivada? La derivada respecto a x en el punto i. Mire que esta derivada es en el punto i. Pero viene la pregunta, ¿y en qué tiempo? Porque la u depende de x y depende del tiempo. Entonces, denme un segundito, por favor. Un segundo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Eh? ¿Eh?
Sí, pero es que en este momento estoy en una reunión. Entonces, si me puede repetir la llamada en una hora, le agradecería por su estoy en una reunión en este momento. Entonces, no puedo atender. Bien. Bueno, me disculpan muchachos, pero es que la gente, como que en cuarentena, la gente no respeta que uno esté trabajando ni nada. Entonces les decía que esto que tenemos acá es la segunda derivada de u respecto a x en el punto y, pero entonces surge la pregunta, ¿en qué tiempo? Porque como la u depende de la posición y el tiempo, entonces, ¿en qué tiempo, en qué instante de tiempo voy a evaluar esta derivada? Entonces, en el método explícito, que es el que vamos a ver hoy, esta derivada se evalúa en el tiempo j, en el instante de tiempo presente. Hay dos instantes de tiempo. El j más 1 es el instante de tiempo futuro, el j es el instante de tiempo presente, ¿cierto? Entonces, en el método explícito, todas estas u, que son las que utilizamos para evaluar la derivada, la segunda derivada respecto a x, las utilizamos en el tiempo presente, porque como este es un problema que depende de la posición y el tiempo, entonces, bueno, esta segunda derivada, ¿en qué tiempo la vamos a calcular? En el método explícito, esta segunda derivada se calcula en el tiempo presente. Entonces, en resumen, esta derivada en el tiempo se calcula descentrada. Esta derivada en el tiempo se calcula descentrada entre el tiempo futuro y el tiempo presente en el punto i, porque obviamente en cada punto i es que estamos calculando esta derivada. Y esta derivada de segundo orden en x se calcula también en el punto i, pero en el tiempo j, en el tiempo presente. Recuerden que j es un superíndice, no es una potencia, sino un superíndice que me indica, digamos, el instante del tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, j igual a 0 significa el tiempo 0, j igual a 1 significa el tiempo delta de t segundos después, j igual a 2 significa un tiempo de 2 delta de t, y así sucesivamente, ¿cierto? Cuando j vale cualquier valor j, entonces estamos en el valor del tiempo j por delta de t. O sea, j no es el tiempo, sino que j nos indica, digamos, el paso de tiempo. Ese es el paso 0, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso j. De la misma manera en que la i no es la coordenada, sino la i es un número que identifica un nodo. La coordenada será 0, delta de x, 2 delta de x, y así sucesivamente. Entonces ya tenemos estas ecuaciones de acá que son para los nodos internos. Estas son las ecuaciones para los nodos internos. Observamos algo muy particular de estas ecuaciones, y es que como uno conoce la condición inicial, mire que en el tiempo cero, o sea, cuando arrancamos el problema en el tiempo inicial, en el tiempo cero, yo conozco todos los valores de u. Yo conozco que el valor de u en todos estos puntos en el tiempo cero es 0 para este problema. Esa es la condición inicial. Entonces, yo podría despejar de esta ecuación, podría despejar cuánto es la u futura en términos de los valores de u en el presente. Entonces, no es sino despejarlo. Mire, despejémoslo aquí. En cada punto i, siendo los puntos i los puntos internos, el valor futuro, el valor de la u sub i en el tiempo j más 1 se puede despejar en términos de la sub j. Entonces sería, paso este a sumar, sería, dejo esto multiplicado por delta de t, o sea, delta de t que multiplica a u sub i más 1, j menos 2 u sub i, j más u sub i menos 1, j, todo esto dividido delta de x al cuadrado más u sub i j, pasando este a sumar, ¿cierto? Entonces mire que de ahí logré despejar
esto que tengo aquí, lo logré despejar en términos de las U presentes. O sea, lo que dice esta fórmula es que el valor de U en cada nodo I de los nodos internos, porque I es para los nodos internos, se puede hacer igual o se puede calcular con base en los valores de U en los nodos, pero en el tiempo anterior. O sea, como uno siempre conoce el tiempo anterior, porque la condición inicial es eso, el tiempo igual a cero, cuando arrancamos el problema, en el tiempo igual a cero conozco todos los valores de U, esa es la condición inicial. Entonces yo todos los U super J los conozco en el tiempo cero. Entonces los puedo reemplazar acá para encontrar los valores de U en los nodos internos en el tiempo siguiente, en el tiempo futuro J más 1. Ahora vamos para las condiciones de frontera. Por ejemplo, cuando I vale 0, o sea, el primer nodo, estamos en este nodo, cuando I vale 0, estamos en la condición de frontera X igual a 0, que me dice que U vale 10. U vale 10. Entonces, eso lo puedo escribir como que la U en ese nodo, o sea, U sub 10, en cualquier tiempo, sea en el tiempo J o en el tiempo J más 1, en el que sea, vamos a escribirlo en el tiempo J más 1, es igual a 10. ¿Por qué? Porque la condición de frontera no tiene en cuenta el tiempo, en este caso. Me dice, en X igual a 0, U vale 10. ¿En qué tiempo? En cualquier tiempo, porque mire que aquí no tengo ninguna restricción de tiempo. En X igual a 0, U vale 10. En el tiempo 0, o en el 1, o en el 2, en el tiempo que sea, U vale 10. Entonces yo la puedo escribir como que la U en ese nodo 10, en el tiempo futuro, o en el tiempo presente, o en el tiempo que yo quiera, en este caso la escribí en el tiempo futuro, la U vale 10. Y lo mismo puedo hacer en I igual a N menos 1, cuando estoy en el último nodo, acá, o sea, en X igual a L, porque esto va desde 0 hasta L, cuando estoy en el último nodo, U vale 1 en cualquier tiempo, porque esta condición no me está diciendo ninguna restricción respecto al tiempo. Entonces, puedo decir U sub I, o sea, U sub N menos 1 en cualquier tiempo, por ejemplo, en el tiempo futuro, es igual a 1. Entonces ahí tengo, mire que tengo despejadas para todos los nodos la U en el tiempo futuro, en el tiempo J más 1, la tengo despejada en términos de la U en los tiempos presentes. Entonces, yo puedo ir avanzando de a pasos de tiempo. Yo puedo avanzar de un tiempo al otro. Yo sé que en J igual a 0, en el primer tiempo, yo conozco todo el vector de U's. Yo conozco U sub 0 en el tiempo 0, U sub 1 en el tiempo 0, y así hasta U sub n menos 1 en el tiempo 0. Estos valores de acá son los valores de todas las U en todos los nodos en el tiempo 0, que esa es la condición inicial. Por eso lo tengo aquí, en el tiempo 0 yo conozco la U en todos los nodos. Cuando J igual a 0, que eso es equivalente al tiempo 0, conozco la U en todos los nodos. En este caso, pues el valor sería 0. ¿Qué es dar un paso? Lo mismo que hacíamos en el método de Euler. Es pasar del tiempo J igual a 0 al tiempo J igual a 1. Entonces yo voy a conocer ya las U sub 0, 1, U sub 1, 1 y así hasta la U sub n menos 1, 1. Todos los valores de U en todos los nodos, pero en el tiempo siguiente, en el tiempo futuro, en el tiempo correspondiente a J igual a 1, o sea, delta de t segundos después, en el tiempo siguiente. ¿Cómo puedo encontrar esas U en el tiempo siguiente? Pues con estas fórmulas, las que están despejadas, porque estas fórmulas me dicen cómo calcular las U en cada nodo en el tiempo J más 1 en términos de las U en cada nodo
en el tiempo presente. Entonces así yo puedo pasar de un tiempo al siguiente. Cuando ya encuentro estas u's, puedo dar otro paso, como lo hacíamos en el método de Euler, y puedo pasar de j igual a 1 a j igual a 2. Es decir, yo puedo encontrar u sub 0, 2, u sub 1, 2, y así hasta u sub n menos 1, 2, partiendo como condición inicial de estas u en el tiempo anterior. Porque si uno conoce las u en el tiempo anterior, siempre puede encontrar las u en el tiempo siguiente. ¿Cómo? Utilizando estas fórmulas. Si yo conozco las u en el lado derecho, acá en el tiempo j, que es el tiempo anterior, puedo despejar las u en todos los nodos en el tiempo j más 1, o sea, el tiempo siguiente. Y a ese método es lo que llamamos el método explícito. El método explícito. Para que funcione bien, el método necesita que el valor del delta de t sea muy pequeño. Mire que este valor de delta de t lo pone 1. Lo mismo que el delta de x. El delta de x también lo pone 1 dependiendo de cuántos nodos quiera poner uno aquí. Entonces, el método explícito funciona bien, y ahora vamos a ver qué significa eso, que funcione bien o funcione mal, o sea estable o inestable, dependiendo del valor que uno elija para el delta de t, porque si uno elige un valor muy grande para el delta de t, pues obviamente esta derivada va a quedar mal aproximada, y al quedar mal aproximada, la solución va a quedar mala. Entonces uno tiene que trabajar siempre con un valor delta de t lo suficientemente pequeño para garantizar que la solución sea estable, como veremos ahora el concepto de estabilidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta ese punto, antes que pasemos a la programación? Bueno. No, profe. Entonces, vamos a esto que ya hemos explicado aquí, este algoritmo que ya hemos explicado acá. Acuérdense que un algoritmo es una estrategia. Estamos entendiendo cómo plantear el problema paso a paso, y ya después, cuando uno tiene definida la estrategia, uno escribe el programa. Uno no se pone a escribir el programa sin primero definir el método y la estrategia. Entonces vamos a, ya que tenemos el algoritmo, vamos a empezar a programar. Vamos a utilizar la librería NumPy, obviamente. Enseguida utilizamos la librería gráfica, porque también vamos a hacer unas grafiquitas, pero enseguida las hacemos. Primero resolvamos esta primera parte del problema. Bueno, necesitamos definir unas constantes. Por ejemplo, necesitamos definir el número de nodos. Definamos que el número de nodos sean 100 nodos, por ejemplo. La L, o sea, la longitud total que va a tener ese intervalo. Digamos que ese intervalo mide, no sé, 15 centímetros. Necesitamos definir el delta de x, o sea, la distancia entre nodos, que ya sabemos que es muy fácil calcular como L dividido el número de nodos menos 1, que sería el número, pues, de intervalos en que yo divido toda esta región, ¿cierto? Si tengo n nodos, entonces la tengo dividida en n menos 1 intervalos. Entonces ya tengo el delta de x. El delta de t lo elegimos nosotros, como queramos. Por ejemplo, elijamos un delta de t de 0.5. No sé, me voy a arriesgar con 0.5 a ver qué pasa. Recuerden que el delta de t es el que se utiliza para aproximar con diferencias finitas esta derivada en el tiempo. Estamos diciendo que el delta de t es 0.5. A mí me parece muy grande, pero vamos a ajustarlo posteriormente. Bueno, ¿qué más necesitamos? Necesitamos empezar a definir qué vectores necesitamos. Miren que necesitamos unos vectores. Necesitamos por lo menos dos vectores. Un vector que contenga los valores de u super j, o sea, un vector que contenga todos los valores de u en el tiempo j,
y otro vector que contenga todos los valores de u en el tiempo j más 1, porque miren que para aplicar estas fórmulas yo necesito tener un vector donde estén almacenados todos los valores de u, pero en el tiempo j. Y para almacenar el resultado necesito otro vector donde estén almacenados todos los valores de u, pero en el tiempo j más 1. Entonces voy a definir esos dos vectores. Voy a definir el vector uj, que es el que va a tener, todos los valores de u en el tiempo j. Lo voy a crear con el comando ceros de tamaño n. Es un vector de tamaño n, inicialmente lleno de ceros. Después lo llenamos con los valores que son. Y necesito crear un vector, lo voy a llamar uj1, que va a tener los valores de u en el tiempo j más 1. Entonces también le voy a dar el mismo tamaño porque son vectores que tienen n componentes. Bueno. Listo, entonces ya podemos empezar a hacer un ciclo. Necesitamos hacer un ciclo porque, por ejemplo, esta i varía desde 1 hasta n-2. Entonces necesitamos hacer un ciclo. Pero antes de hacer el ciclo, podemos llenar el vector de valores u super j, porque como conocemos la condición inicial, en el tiempo 0, todas las u valen 0, entonces podemos llenar ese vector uj. Entonces podemos decirle, por ejemplo, aquí, que u sub j, todas las componentes del vector u sub j, acuérdense del uso de los dos puntos en Python, todas las componentes del vector u sub j son 0, porque esa es la condición inicial. Cuando el tiempo es igual a 0, o sea, cuando j vale 0, todas las u en el tiempo 0 valen 0. O sea, yo conozco el vector u sub j en el tiempo 0 y todo vale 0. Ahora sí tengo que hacer un ciclo. Para ir en el rango que va desde 0 hasta n-1, recuerden que tenemos n nodos, tenemos que escribir cada una de estas fórmulas. Miren que estas fórmulas, por ejemplo, esta fórmula es desde 1 hasta n-2 para los nodos internos. Después cuando i vale 0 tengo esto, y cuando i vale n-1 tengo esto. Entonces vamos a empezar utilizando condicionales a definir esas fórmulas. Por ejemplo, si i es igual a 1, perdón, si i es igual a 0, porque estoy en la numeración del Python, si i es igual a 0, entonces yo conozco ya, a partir de la condición de frontera, que la u en ese punto i, en el tiempo futuro, vale 10. O sea, yo puedo escribir aquí que u sub j1, en ese punto, cuando i vale 0, en ese punto i, ese valor de u vale 10, que es la condición de frontera que me dice el problema. Mire, cuando x igual a 0, u vale 10. Entonces, cuando i vale 0, que es el punto inicial, u sub i, o sea, u sub 0, vale, en el tiempo futuro, vale 10. Entonces, eso es lo que tengo acá. Que u sub j más 1, u sub j1, que es el vector que contiene las u en el tiempo j más 1, la componente i igual a 0, porque le estoy poniendo si i igual a 0, vale 10. Después vamos para los nodos internos. O sea, si i es mayor que 1 y es menor, que n-1, ahí tenemos todos los puntos internos. O sea, cuando i es mayor que 1, o sea, arranquen 2.
e i es menor que n-1, o sea, llega hasta n-2. Estamos entonces en todos los puntos internos. Aquí debo escribir cuando i es mayor que 0, perdón. Cuando i es mayor que 0, se arranca desde 1 hasta el n-2. Cuando i es mayor que 0, o sea, 1, de 1 en adelante, ¿hasta cuándo? Hasta cuando i sea menor que n-1, o sea, hasta n-2. Estamos hablando de los puntos internos. Para los puntos internos ya tenemos despejada cuánto es el valor de u sub j más 1. Entonces lo podemos utilizar. Vamos a decir uj1 para cada uno de esos nodos i. Cada u sub i j más 1 es igual a todo esto que tenemos acá. Entonces esto es igual al delta de t por la segunda derivada respecto a x, que sería uj, porque mire que este es uj, lo que está guardado en el vector del tiempo j. uj i más 1 menos 2 por u j i más uj i menos 1. Todo esto dividido, delta de x al cuadrado, y sumándole uj de i. Tenemos entonces esta fórmula de acá donde hemos despejado de la ecuación en diferencias finitas, despejamos la u futura en términos de todas las uj que son las u presentes. uj en el nodo i más 1, uj en el nodo i, uj en el nodo i menos 1. Bueno, y me falta la última. Si es igual a n menos 1, o sea, estoy en el último nodo, la ecuación es esta que hay aquí, que u sub i en el tiempo j más 1 es 1. Entonces sé que en el vector uj1, que es el que contiene los valores de uj más 1, en la posición i, o sea, la posición del último nodo, eso vale 1. Entonces mire que con este ciclo, lo único que hemos hecho es pasar desde los valores iniciales que están guardados en el vector uj, desde estos valores iniciales, con las fórmulas de diferencias finitas, hemos dado un paso para encontrar los valores en el tiempo siguiente, en el tiempo j más 1, con las fórmulas de volúmenes finitos, que están aquí, de diferencias finitas, que están aquí. Entonces, partimos de los valores iniciales y con estas fórmulas encontramos los valores siguientes, después de delta de t segundos, porque miren que j igual a 0 corresponde al tiempo 0, j igual a 1 corresponde al tiempo delta de t. O sea, lo que vamos a encontrar aquí son todos los valores de u, delta de t segundos después. Vamos a mirar cuánto nos da eso. A ver, ¿qué obtenemos? Vamos a decirle uj1, que nos muestre uj1. Y tenemos lo que nos da ese vector. Todavía no ha empezado a cambiar mucho, mire. Todavía no ha empezado a cambiar. O sea, apenas dimos un paso de tiempo. Dimos apenas un paso de tiempo. Pasamos desde el tiempo 0, desde el tiempo j igual a 0, hasta el tiempo j igual a 1, en un delta de t de 0.5 segundos. O sea que en 0.5 segundos parece que todas estas u's no cambiaron mayor cosa. Mire que esta sigue siendo 10 y que esta sigue siendo 1.
Entonces, ¿por qué? Porque en un paso de tiempo las cosas no cambian mucho, eso cambiará después, porque el problema empieza a cambiar cada segundo, hay un cambio. Vamos a ver, vamos a avanzar otro paso de tiempo. Entonces, para avanzar otro paso de tiempo, ¿qué necesitamos hacer? Que estas U's que acabamos de encontrar se me conviertan en las U iniciales para dar el siguiente paso de tiempo. Entonces, yo puedo decir que las nuevas U iniciales son las UJ más 1 que acabamos de encontrar. Miren que partiendo de J igual a 0 encontramos J igual a 1. Y partiendo de J igual a 1 como si fueran las condiciones iniciales, encontramos J igual a 2. Eso no es nuevo para ustedes. Eso ya lo habíamos estudiado en el método de Euler. ¿En qué consiste dar un paso? ¿En qué consiste dar un paso? Arrancar de las condiciones iniciales para obtener las siguientes. Y esas siguientes convertirlas en las nuevas condiciones iniciales para dar el paso siguiente. Y así sucesivamente. Es lo que estamos haciendo aquí. Las nuevas condiciones iniciales, los nuevos valores, los UJ, van a ser los nuevos valores que acabé de encontrar. Y obviamente tengo que hacer otro ciclo para J, por ejemplo, desde J in range, desde 0 hasta el número de pasos que quiero dar. Entonces hay que definir también el número de pasos. ¿Cuántos pasos quiero dar? Quiero dar, por ejemplo, 10 pasos. O sea, ¿cuántos pasos de estos voy a dar? Desde este paso a este, de aquí paso aquí. ¿Cuántos de esos pasos quiero dar? Quiero dar, por ejemplo, 10 pasos. A ver cómo va cambiando los valores de U. Entonces tengo que hacer un ciclo que vaya haciendo esto. Todo esto lo tengo que mover un poquito para la izquierda porque acuérdense que hay que indentarlo. Cada ciclo va indentado. Entonces aquí hay un ciclo externo para el tiempo y hay un ciclo interno para la I, para el espacio. Y cada vez que doy un paso, el valor que obtengo lo convierto en el valor inicial para dar el paso siguiente. Vamos a poner imprimir por acá. O sea que cada vez que nos dé un paso, nos imprima el valor de U sub J más 1. O sea que cada vez que demos un paso, nos imprima el valor. Como aquí estamos dando 10 pasos, van a aparecer 10 vectores. Vamos a mirarlo. El número de pasos, a ver, que me faltó aquí los 2 puntos. Me faltaron aquí los 2 puntos. Ok, miren entonces lo que está sucediendo. Ahí vamos a ver si ahí no se alcanzan a ver bien los 10 pasos. Ahí estamos viendo apenas como los últimos pasitos. Que esta pantalla como es. No, aquí vemos más. Aquí vemos más. Miren que en cada paso de tiempo arrancamos desde este valor. Con estos valores encontramos esto, ahí dimos un paso. Con estos valores encontramos estos otros, ahí dimos otro paso. Esto, no confundan esto con una matriz. Esto es un vector, pero dobladito, porque obviamente no cabe en la pantalla los 100 valores. Mire que es un vector, pero dobladito. Aquí está el corchete de abertura, aquí está el corchete de cerrada. Todos esos son detalles que hay que mirar. Entonces, mire que arrancamos de este valor y encontramos este valor. Después encontramos este valor. Después encontramos este valor. Miren que los valores van cambiando. Los valores van cambiando. Pero tenemos un problema. Y es que... A ver cómo hago para que esto se me reduzca un poquito. No me lo deja reducir, no. Tenemos un problema y es que como
Para dar el paso siguiente siempre los valores nuevos los estamos convirtiendo en los valores iniciales, entonces esos valores intermedios no los estamos guardando, porque lo que está pasando aquí es arrancamos de este valor y llegamos a este. Después, este valor lo tomamos como valor inicial para llegar a este. Entonces, no estamos guardando los pasos intermedios, no estamos guardando los resultados intermedios. O sea, todos estos vectores en cada tiempo no los estamos guardando, sino que estamos sustituyendo uno por otro. Cuando hacemos esto, estamos diciendo el nuevo vector inicial, bórrelo y en lugar de él guarde el nuevo vector que acabamos de obtener. Entonces, para evitar perder esos resultados intermedios, se acostumbra a guardarlos en una matriz. Todos estos vectorcitos, cada vez que los vamos calculando, los vamos guardando en las columnas de una matriz. Entonces vamos a hacer eso, vamos a definir una matriz H que sea inicialmente de ceros para darle el tamaño. ¿Y qué tamaño debe tener? El número de filas es el número de nodos, o sea, n. ¿Cuántos componentes tiene cada uno de estos vectores? N, que es el número de nodos. ¿Y cuántas columnas hay? Pues el número de tiempos que haya, el número de tiempos que haya, j igual a 0, j igual a 1. Entonces, en total, esta matriz creo que va a tener n pasos de tiempo. O sea, va a tener n columnas. Cada columna representa los valores de u en un tiempo determinado. Entonces, obviamente, la primera columna de la matriz, que la podemos llenar aquí, la primera columna de la matriz. ¿Qué hay guardado en la primera columna de la matriz? Hay guardado el vector inicial, que es el u sub j. El u sub j, que es el vector inicial, lo guardo en la primera columna de la matriz. Y cada vez que encuentre un nuevo vector, lo tengo que ir guardando en la columna siguiente de la matriz. O sea, aquí puedo decirle matriz H. Matriz H, esto lo voy a hacer. A ver, voy a borrar esto aquí por organizar. Aquí por fuera del ciclo de la I, puedo decirle matriz H, todas las columnas, la fila J, guárdeme ahí el resultado que salió, o sea, el U sub J más 1. El U sub J más 1. A ver, esa H, ¿por qué me la puso en rojo? No sé por qué me la puso en rojo. Ahí está. Entonces, cada vez que yo encuentro un nuevo vector, acuérdense cómo funciona, qué es dar un paso, porque si ustedes ya no olvidaron qué es dar un paso, que es lo primero que vimos al principio de semestre en el método de Euler, pues cancele mejor el curso porque significa que no está entendiendo nada. Dar un paso es partir de unos valores iniciales, un vector de valores iniciales, y con ese vector y las formulitas estas que vimos acá, pasar de esos valores a los valores siguientes. Para dar el paso siguiente, estos valores nuevos se me convierten en los valores iniciales. Por eso yo hago aquí esta línea. Digo, los nuevos valores iniciales son iguales al U sub J1 que acabé de encontrar. Y así voy dando un paso utilizando los valores que encontré en el paso inmediatamente anterior. Para que no se me pierdan esos resultados intermedios, entonces yo los guardo en las columnas de una matriz que voy a llamar H o como quiera llamarla. Y
y este es un ciclo que debo hacer. Mire que si hago este ciclo del J, si lo hago desde 0 hasta n, me voy a equivocar, porque cuando J igual a 0, él intenta llenar la columna 0 de la matriz que ya está llena con los valores iniciales, porque aquí llené la columna 0. Entonces aquí el rango para los pasos del tiempo lo debo hacer desde 1 hasta n pasos. Entonces ahí sí, cuando J igual a 1, guardo en la columna 1 de la matriz, o sea, en la segunda columna de la matriz, guardo los valores futuros que salieron de hacer este cálculo. Vamos a correrlo hasta ahí, a ver qué nos sale. Vamos a mirar la columna, vamos a mirar la matriz H, que ya debe estar llena. Mire, la matriz H ya está llena. Mire, la primera, esta es la primera columna de la matriz H, esta es la segunda columna de la matriz H, la tercera columna de la matriz H, etcétera, etcétera. Yo no sé si aquí en Python, como estoy utilizando aquí el Jupyter en Python, no sé si habrá una manera de mostrar esta matriz más bonita. Creo que no, porque esto no tiene ventana de variables. Voy a llevarme este programita. Gastémonos un minutico en llevarnos este programita para el Spider, donde se puede ver las cosas más organizadas. Abramos el Spider un momentico y este mismo programita, hagámoslo ahí porque se ve más organizado en realidad. Bueno, vamos a correrlo. Y ahí sí vamos a mirar en la ventana de variables, vamos a mirar la matriz H como quedó. Mire que la matriz H tiene 10 columnas, desde la 0 a la 9, son 10 columnas. Cada columna representa el valor de J, un valor de J diferente. Miren, la primera columna está llena de ceros porque en esa primera columna ubicamos los valores iniciales, que son 0. Después, con esos valores iniciales, encontramos los valores siguientes. Y con estos valores siguientes, encontramos los que siguen. Y partiendo de estos como los iniciales, encontramos los que siguen. Entonces, paso a paso, vamos llenando esta matriz. Esta matriz, cada fila significa un nodo y cada columna significa un valor de J, o sea, un tiempo diferente. Un tiempo diferente. Ahora, ¿qué estamos observando en esta matriz? Estamos observando algo como un poquito extraño, y es que los números están creciendo demasiado rápido. ¿Vean? Los números están creciendo demasiado rápido. Eso se debe seguramente a que el paso de tiempo que utilizamos es muy grande. A esto se le llama un resultado inestable, un resultado donde los números empiezan a crecer muy rápido o a oscilar muchas veces. Aquí no están oscilando, pero sí están creciendo muy rápido, vea, 10 a la 14, 10 a la 17, etcétera, etcétera. Mire todos esos números, 10 a la 70, o sea, ahí hay un problema. Hay un problema y es entre un tiempo y otro, el valor de U cambia demasiado, casi que explota porque tiene números muy grandes. Eso es una indicación de que el paso de tiempo que estoy utilizando, este delta de t, es de pronto muy grande para este problema. Entonces vamos a utilizar
un paso de t más pequeño, por ejemplo, 0.01. A ver si con 0.01 logramos obtener una mejor solución. Vamos a volver a correr el programa y vamos a mirar los resultados en la matriz H. Y ahí ya vemos algo como más lógico, ¿cierto? Algo como más lógico, porque miremos, por ejemplo, en el primer tiempo tenemos la condición de frontera aquí que es 10. Aquí este nodo está a una U de 4, una U de 1,8. Estos siguen muy bajitos. Y el último nodo debe estar a 1, que es la condición de frontera. Vean, el último nodo vale 1, que es la condición de frontera. En el tiempo siguiente, vamos a ver cuando J vale 2, en el tiempo siguiente, mire que ya los valores de U cambian un poquito, no cambian desmesuradamente, sino que cambian un poquito, y así sucesivamente. O sea que después de 10 pasos de tiempo, por ejemplo, el nodo 1, después de 10 pasos de tiempo, ese nodo arrancó con una U de 0 y llegó hasta una U de 7.88. Dejemos avanzar esto más pasos de tiempo, no lo dejemos avanzar 10 pasos de tiempo, sino que dejémoslo avanzar, por ejemplo, 50 pasos de tiempo, a ver qué está ocurriendo. Mire que ya esta matriz va a tener 50 columnas desde la 0 hasta la 49. Y mire que cuando ya pasan muchos pasos de tiempo, ya el valor de U en cada nodo se estabiliza. Por ejemplo, miremos el nodo número 2. Él arranca en 0 porque esa es la condición inicial. Después delta de t segundos pasa a 1,89, después a 3, 3,9, 4,9, 5,2, pero él no se queda cambiando indefinidamente. Llega un momento en que el nodo 2 se empieza a estabilizar. Mire que ya se está estabilizando, vea. 8,13, 8,15, 8,17, 8,19. Está cambiando, pero está cambiando muy lentamente. Dejémoslo avanzar más pasos de tiempo. Dejémoslo avanzar 100 pasos de tiempo, y recuerden que cada paso de tiempo equivale a 0.01 segundos. Miremos ese mismo nodo 2 a ver si se estabilizó o no. Mire, el nodo 2, después de que pasan los 100 pasos de tiempo, mire que ya su U, el valor de U, está casi estable. Mire, 8,69, 8,70, 8,71, 8,71,8, está más o menos en 8,7. O sea, se estabilizó. Se estabilizó. Entonces les recuerdo, esta matriz, cada columna tiene almacenados los valores de U en un tiempo diferente. Y cada fila tiene almacenado los valores de U en un nodo diferente, ¿cierto? Por ejemplo, la fila 2 tiene almacenado los valores de U del nodo número 2 en los diferentes tiempos, en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4. La fila 8 de esa matriz tiene almacenado los valores de el nodo número 8 cuando I vale 8 en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4, etcétera, etcétera. O sea, las filas tienen almacenados los nodos, las columnas tienen almacenados los tiempos, porque hay personas que todavía no se ubican en una matriz. Pero en lugar de verlos en una matriz, en lugar de ver eso en una matriz, sería mejor verlo gráficamente. Entonces vamos a utilizar esa librería Matplotlib a ver si hacemos varias gráficas. Utilizar la librería Matplotlib para hacer unas grafiquitas. Por ejemplo, podemos pensar
podemos pensar en hacer una gráfica que sea, a ver, que sea cómo cambia un nodo con respecto al tiempo. Por ejemplo, el nodo número 10 con respecto al tiempo. Entonces, graficaríamos con plot todo lo que hay en la fila 10 de la matriz H. La fila 10, todas las columnas de la matriz H. ¿Qué hay en la fila 10? Pues los valores de U para el nodo 10 en los diferentes tiempos. Vamos a ver cómo se comporta eso. Que aquí nos sale una gráfica, que esta gráfica nos muestra en los diferentes tiempos, desde j igual a 0 hasta j igual a 100, o en los diferentes pasos de tiempo más bien, porque este no es el eje de tiempo, este es el eje de j. J igual a 0, J igual a 20, J igual a 40, J igual a 100. En los diferentes pasos del tiempo, cómo cambia el valor de U para el nodo 10, que es el que está guardado en la fila 10 de la matriz. Entonces el nodo arranca en 10 y él va aumentando el valor de U y lo va aumentando hasta que por aquí ya se empieza a estabilizar. Esa sería una gráfica. Esa, digamos, es la gráfica. A ver, pongámosle título a esa gráfica. Vamos a ver si me acuerdo cómo se le pone título. LT label, creo que era con label, no sé. No me acuerdo bien. Esto sería, ¿cómo es? J, sería la U versus J. Vamos a ver si ahí le puso el título. Es que no me acuerdo si el comando label, como que no es ese, o title, pues. Sí, no me acuerdo cuál es el comando para ponerle título a una figura. Creo que es ese. Mire, ahí apareció. Esta gráfica es de U versus J. Pongámosle títulos a los ejes, pues, porque una gráfica en realidad debe hacerse pues lo más organizada posible, ¿cierto? ¿Qué hay en el eje X? En el eje X está el valor de J, o sea, del paso del tiempo. Y en el eje Y, está el valor de U. De U para el nodo 10. Entonces llamémosla U10, ¿no? De U para el nodo 10. Listo. Entonces, ahí nos debe salir, eso es. Entonces, en el eje Y, ¿qué estamos viendo? En el eje Y estamos viendo cómo cambia con los diferentes pasos de tiempo J, cómo cambia el valor de U en el nodo 10. Si queremos mirar cómo cambia el valor de otro nodo, pues tendremos que cambiar esto que hay aquí, no mirar la fila número 10 de la matriz, sino mirar, por ejemplo, la fila número 20 o la fila 25. ¿Qué observaremos? Cómo cambia el valor del nodo 25 en cada paso del tiempo. Entonces aquí estamos observando el valor del nodo 25. Vamos a mirar la gráfica. Aquí estará, el nodo 25 está aumentando su valor de U de esta manera. Cada nodo aumenta el valor de U de una manera diferente por lo que les dije, porque cada fila de esta matriz representa un nodo y cada columna un tiempo. Entonces, si yo quiero ver cómo cambia el nodo 12 respecto al tiempo, pues tengo que mirar la fila 12. Ahora, puedo hacer otra gráfica diferente. Vamos a hacer aquí otra gráfica diferente. Donde vamos a graficar, por ejemplo, cómo cambian la temperatura de todos los nodos en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo quiero graficar de la matriz H todas las filas, la columna
no sé, la columna 15. O sea, si yo me paro en la columna 15, ¿qué hay almacenado en la columna 15? Es el valor de U en todos los nodos cuando el tiempo corresponde a un J igual a 15. O sea, en el paso de tiempo 15, ¿cuál es el valor de U de todos los nodos? Entonces vamos a graficar eso. Entonces, esto le vamos a poner un título también. El título de esta gráfica, pues es diferente. El título de esta gráfica ya es el valor de U versus la posición para un tiempo fijo. El valor de U versus la posición para un tiempo fijo. El eje X, me va a representar el nodo. El eje X me va a representar el nodo. Y el eje Y me va a representar el valor de U en ese tiempo fijo que hemos elegido, que es el tiempo 15, ¿cierto? En J igual a 15. Vamos a ver qué sale. Ya sale otra gráfica diferente, donde este eje X es los nodos, nodo 0 hasta el nodo 100, y nos damos cuenta que en el tiempo 15, cuando J es igual a 15, en el paso de tiempo J igual a 15, el valor de U en todos los nodos es este. En otro tiempo será diferente, ¿no? En otro tiempo será diferente. Por ejemplo, en estos mismos ejes, yo puedo graficar los mismos valores de U, pero en el tiempo, no sé, en el tiempo 30. Vamos a graficarlo aquí. Vamos a hacer una segunda curva en esos mismos ejes, pero tomando la columna número 30 de la matriz, o sea, los valores de U cuando J vale 30, en el paso de tiempo J igual a 30. Entonces miren que me salen ya dos curvas. La azul son los valores de U cuando J vale 15 y la amarilla son los valores de U cuando J vale 30. O sea, hay una curva de estas para cada instante de tiempo. Así como hay una curva de estas otras, una curva de estas que hicimos al principio para cada posición, porque yo aquí en estos mismos ejes puedo graficar también varios nodos. Por ejemplo, voy a graficar en estos mismos ejes no solo cómo cambia la U en el nodo 25, sino cómo cambia la U en el nodo 80, por ejemplo. Entonces, miren que me salen pues las dos gráficas, hay que entenderlas bien. Esto es U versus tiempo, esto es U versus posición. En U versus tiempo, cada curva representa un nodo diferente. Este es el nodo, ¿cuál era? El nodo 25 y este es el nodo 80. En esta curva de U versus posición, cada curva representa un tiempo diferente. Este será el tiempo J igual a 15 y este será el tiempo J igual a 30. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando son las diferentes curvas de nivel de una función de dos variables, porque es una función de dos variables. U depende de t y de x, entonces esas curvas, puedo sacar las curvas de nivel con respecto a t o con respecto a x, que es lo que acabamos de hacer aquí. Bueno, pregunta sobre ese ejemplo. No, profe.
Bueno, entonces, esto que acabamos de ver hoy se llama el método explícito. La próxima clase haremos otro ejercicio con el método explícito y también con el método implícito. Antes de que nos vamos, yo les quiero mostrar ese problema de estabilidad que mencionábamos al principio de la clase. Es decir, ¿qué pasa si el delta de t es muy grande? Porque aquí tomamos un delta de t de 0.01, pero ¿qué pasaría si uno toma un delta de t más grande? Vamos a ver qué pasaría si yo tomo un delta de t de 1, por ejemplo. Vamos a ver cómo sería el resultado. Mire que si yo tomo un delta de t de 1, esas gráficas ya no tienen como ningún sentido, empezando que toman valores muy grandes o muy pequeños. Mire que toma valores de 1 por 10 a la menos 12 y peor aquí, por ejemplo, toma valores de 1 por 10 a la 287. O sea, son valores demasiado grandes, son valores irreales. Eso significa que si yo no tengo cuidado y elijo un delta de t grande, en este caso grande es 1, pues la solución es inestable. Entonces uno empieza a hacer una especie de tanteo, como un ensayo y error, a bajar el delta de t hasta que la solución le dé buena. Por ejemplo, tomemos un delta de t de 0.25, a ver qué pasa con un delta de t de 0.25. Un delta de t de 0.25 tampoco es suficiente porque mire los valores de u. 1 por 10 a la 191, 1 por 10 a la 307, son valores demasiado grandes, o sea, la solución está explotando, no es real. Entonces significa que uno tiene que resolver el mismo problema con un valor más pequeño. Por ejemplo, utilicemos un valor de 0.05, a ver qué pasa. 0.05. También sigue siendo inestable la solución. Vean, 10 a la 141, 10 a la 73. Entonces sigamos reduciendo ese valor. Por ejemplo, 0.025. Ahí lo llevé hasta la mitad, a ver qué va a pasar. Siguen siendo valores muy grandes. Vean, 10 a la 9, 10 a la 18. Entonces en esos valores tan grandes no puede uno confiar. No puede uno confiar, ¿por qué? Porque el problema tiene condiciones de frontera, que en una frontera u vale 10, en otra frontera u vale 1, y tengo valores que son de 10 a la 18, pues no tienen lógica. Entonces significa que el paso de tiempo lo estoy tomando muy grande. Vamos a tomar un paso de tiempo de 0.05, a ver qué pasa. 0.05, a ver qué pasa. Ahora sí, ya los valores tienen más lógica. Mire que un extremo está 10, el otro extremo está 1, y no hay valores que estén volados pues de la realidad. Entonces eso nos indica que un método explícito solamente es estable cuando el delta de t es lo suficientemente pequeño. ¿Qué tan pequeño debe ser? Eso es algo que hay que encontrar con ensayo y error, porque eso depende de cada problema. Cada problema tiene un valor del delta de t para el método explícito con el cual los resultados son, digamos, aceptables, son estables. Pero eso lo tienen que hacer ustedes con ensayo y error. Porque yo no le puedo decir, para este problema, el delta de t que debe utilizar es este. No. En algunos casos se puede hacer, pero en la mayoría no, utilizando una técnica que se llama el análisis de estabilidad de von Neumann. Pero en la mayoría de los problemas no se puede hacer eso. O sea, que a uno le toca, si va a utilizar el método explícito, empezar a resolver el problema con un paso de tiempo cada vez más pequeño hasta que los resultados den lógicos. Yo por eso prefiero utilizar de una vez un paso de tiempo bien pequeñito para que el resultado me dé lógico de una vez. El problema de utilizar un paso de tiempo pequeñito es que yo tengo que dar muchos pasos para avanzar cierta cantidad de tiempo. Me explico.
Si yo tengo un delta de t de 0.01 y doy 10 pasos, entonces, ¿cuánto tiempo avancé? Avancé 10 por 0.01, o sea, solamente logré avanzar 0.1 segundos. En cambio, si yo tengo un delta de t de 1 segundo y doy 10 pasos, entonces logré avanzar 10 pasos, cada paso de 1 segundo logré avanzar 10 segundos. Obviamente uno diría, bueno, es bueno que el delta de t sea grande para uno avanzar bastante en el tiempo, pero el problema es que si usted pone un delta de t grande, la solución numérica se le vuelve inestable. Entonces eso lo obliga a usted, con el método explícito, a utilizar pasos de tiempo muy pequeñitos. Pero si usted utiliza pasos de tiempo muy pequeñitos y quiere avanzar bastante tiempo, entonces tendrá que dar muchos pasos. Porque si yo quiero avanzar aquí 1 segundo, pues tendré que dar 100 pasos, porque cada paso es de 0.1 segundo y ahí sí lograré 1 segundo de avance. Entonces, mientras menor sea el paso de tiempo, más pasos tengo que avanzar para poder lograr un avance significativo en el tiempo. Es lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos avanzando 100 pasos de tiempo, pero cada paso de 0.05 segundos. O sea que en realidad yo estoy observando aquí el problema hasta 0.5 segundos, que es 100 por 0.05. Si yo quiero observar el problema a los 10 segundos, a los 20 segundos, pues necesitaré aquí más pasos de tiempo, no 100, sino 1000, o 2000, o 100.000. Pongámosle, por ejemplo, 10.000 pasos de tiempo. Se va a demorar más porque está avanzando más, pero mire lo que ocurre, ya por ejemplo, acuérdese que esta es la gráfica, cada curva esta representa un nodo diferente. Mire que ya cada nodo alcanza a subir y a empezar a estabilizarse, porque ya ha pasado 10.000, o ¿cuánto es aquí? Sí, 10.000 pasos de tiempo. O sea, ¿cuántos segundos han pasado? 10.000 por 0.005. O sea, han pasado creo que 50 segundos. Entonces, mucho cuidado con el valor del paso de tiempo y el número de pasos de tiempo que usted necesita para avanzar bastante tiempo en el problema. ¿Está entendido esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces, como tarea para la próxima clase van a leer en algún texto o en internet, donde quieran, o ver los videos que yo tengo montados en el aula digital, o ver mis videos de YouTube, o ver los videos de YouTube de cualquier otra persona, porque estoy muchos pues videos subidos. Van a estudiar el método explícito. Léase bien, profundice sobre este método explícito. La próxima clase hacemos otro ejemplo un poquito más complicado, pero lo que necesito ahora es que entienda bien cómo funciona el método explícito. Yo ya le voy a subir en este instante el video que grabamos hoy y este ejemplo para que lo pueda estudiar. Bueno, ¿tienen algún otro comentario o nos despedimos ya? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces los espero el próximo miércoles. Hasta luego, muchachos. Saludos, profe, muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.